Listo. Buenas tardes con Bueno, todos los presentes. El día de hoy pues seguimos con el reto de 30 días de psicología a cargo de educación psicológica. Como les mencioné, mi nombre es Grecia Maldonado, soy la facilitadora de aprendizaje el día de hoy. El capítulo 10 que se está presentando tiene por nombre Minimalismo y Psicoterapia, quien lo está dirigiendo el psicólogo Diego Horna Alba. Él es psicoterapeuta, miembro de Counseling Institute of Atlanta, es terapeuta individual y de parejas con enfoque centrado en soluciones en IFAMI y narrativo por Pranas Chile e hipnosis ericksoniana en la Escuela Sistémica de Argentina. También está formado en terapia de pareja desde el modelo del método Gottman. Es director académico del Respond Instituto de Consejería Psicológica, exponente en diferentes instituciones académicas en Lima y provincias. Es magíster en Business Administration y brinda práctica privada constante y es training en crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, como les mencionamos en cada reto y que nos parece muy importante conocer en cada uno de los ponentes que asisten, es por qué hacen lo que hacen. Y bueno, una frase muy bonita que brinda Diego es que él hace todo esto porque le gusta o porque tiene el propósito de simplificar a través de conexiones. Entonces, vamos a iniciar el capítulo del día de hoy. Bienvenido, Diego, puedes dar inicio. bueno, hola, estoy muy alegre de estar con ustedes. En ese sentido, les voy a pedir encarecidamente si hay alguien que se anime a encender su cámara para no sentir que converso con el PDF, solo la cámara más no el micrófono, por favor. Sería un apoyo muy significativo para mí verles la cara y no solo el hola Ruth, hola Jennifer, hola Jefferson. Hola, ¿qué tal? Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes otra vez. Em, Hola Rolando y hola a todos. Les pediría entonces que dejemos encendidas las cámaras. Ya saben que es como importante para los que estamos dentro de los enfoques no estructuralistas el que estemos más atentos a nuestro lugar, ¿no? Desde un lugar en una charla, una ponencia, hasta cualquier otro. Entonces, en ese sentido, encantado de estar con ustedes con la cámara puesta. Bueno, voy a compartir mis diapositivas y voy a empezar la charla. Bueno, el nombre de la charla, como ya saben, es el de minimalismo y psicoterapia. Sí, yo en algún momento, para las personas que ya han estado en alguna de mis pocas actividades que he tenido como esta, siempre yo pido que me digan si me van entendiendo. Entonces, en algún momento yo les voy a decir si me están entendiendo, por favor, y me gustaría que me lo contesten eso por el chat de Zoom, ¿no? Como para que esto sea lo más cercano a un diálogo y no solamente a un lugar de expositor y gente que escucha, ¿no? Sino en lo posible un diálogo, ¿ok? Igual, si tienen alguna duda, lo pueden hacer a través del chat de Zoom y yo encantado lo voy a contestar apenas lo lea. Bueno, como les comentaba, esta charla se llama Minimalismo y Psicoterapia. ¿Quién soy? Para mí es importante no solamente el que me dé a conocer a través de los estudios o de las cosas que estoy haciendo en ese campo de la psicología, por así llamar, sino a través de las historias que son de mi vida, ¿no? Soy hijo de un señor llamado Roberto y una señora llamada Gloria Alba. Soy el último de los hermanos. Tengo algunos hobbies y pasatiempos también que para mí son importantes. Entre ellos está el tema de la meditación. Leo bastante, no solamente de psicoterapia o estas cosas, sino también soy muy fanático de los cuentos, de Isabel Allende también. Y me considero un buen pata también en ese sentido. Y yo creo que esto sería una forma también de ampliar la historia más allá del psicólogo y el psicoterapeuta, ¿no? Eso es más que todo lo que yo soy en este momento. ¿Qué esperar de esta charla? Entender cuál es la noción del minimalismo de las cosas, que se sepa un poco de ello, entender la noción de la identidad para el postestructuralismo,
a través de lo que se postula en conjunción, explicar un poco de la idea del club de vida, del enfoque de la narrativa, y explicar un poco de la noción de la conjunción del club de la vida de la narrativa y el minimalismo de las cosas. Es la idea de poder encontrar puntos en común entre ambos enfoques y estilos de vida, por así llamarlo, ¿no? En la narrativa, más allá de algo que vive en el contexto de un consultorio, es algo que vive más allá de él. Se traspasan las fronteras en ese sentido. No nos interesa una práctica que sea solamente de sillón y de charla de una hora, ¿no? Sino nos interesa algo más allá de ello como un estilo de vida. Y es algo muy similar con la narrativa. Entonces, voy a comenzar a explicar qué es el minimalismo. El minimalismo, como algunos saben, es una forma, es una pauta, es un estilo de arte que nació en aproximadamente los años 60, si no me equivoco, la cual trata de que se reduzca el número de estímulos y de cosas de un espacio. Entonces encontramos arte con muy pocos trazos, con muy pocas imágenes, encontramos en arquitectura igual, un tipo de diseño sencillo, práctico, muy enfocado en eso. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de escoger el minimalismo? ¿No? El minimalismo, como ya les comenté, es algo más allá de un estilo de arte y se basa en la noción de mantener solo lo necesario en tu vida, solo las cosas que necesites en tu vida para poder subsistir. Si para subsistir tú necesitas, por ejemplo, una foto de tus padres o qué sé yo, un iPad o una de estas cosas, está bien. El minimalismo no es que te deshagas de todo y que te vayas a una montaña, qué sé yo, a hacer yoga, ¿no? Sino que se trata de que seas consciente de qué cosas son las que tienes, las que usas, qué cosas son las que no estás usando, pero que aún así las tienes. En ese sentido está en contra del fast fashion. El fast fashion es la noción del consumo de compra compulsiva, por ejemplo, de ropa, de ese tipo de cosas, porque salió la última moda o porque han salido ese tipo de cosas, y la saturación en general de objetos físicos o virtuales, ¿no? En virtuales, por ejemplo, tener el celular lleno de aplicaciones que nunca uso, objetos físicos como por ejemplo tener 10 camisas que no las he usado hace 4 años, pero que igual las tengo para el día que baje de peso o para ver si las vendo algún día o por cualquier otro tipo de causa, ¿no? Pero que están ahí. ¿Por qué minimalismo? Como yo les comentaba, el minimalismo, además de un estilo, bueno, esto de acá es parecido al anterior. Les quería enseñar creo la imagen. Esto de acá es el maximalismo, es lo contrario al minimalismo, es justamente el acumular cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo frascos de vitaminas que nunca tomo, o tengo un montón de lapiceros que nunca uso, pero los tengo por si acaso, ¿no? Para cuando se me acabe mi lapicero número 5000 ya tengo igual una gran cantidad de cosas para que use luego. Eso es el maximalismo. Lo contrario es el minimalismo. ¿Cuál es el motivo de que esto sea tan necesario en nuestra vida? ¿No? Porque da más espacio para el orden, dado que no tienes muchas cosas, es más fácil de que limpies, de que tengas una cosa en su lugar y cada lugar con su cosa que se ha diseñado para ello. Eh, Puedes conocer qué cosas son para ti más importantes, ¿no? Ya no tienes libros como esta imagen, ¿no? Esto, algo que nos pasa mucho a los psicólogos es esto de almacenar y almacenar libros como cualquier cosa y hay un montón que no leemos, inclusive, que están años de años ahí, ¿no? Entonces, esto te ayuda mucho para que estés atento y atenta también a que sepas qué es lo importante para ti en ese momento de tu vida, ¿no? Y hay una pauta, que es, si no lo has usado en un año, es muy posible que nunca más lo uses, ¿no? Voy a explicar un par de nociones de la importancia del minimalismo desde la psicología y para la psicología, ¿no? Uno de ellos es entender por qué compramos más. Las endorfinas de la compra nueva siempre son como inmediatas. O sea, si por ejemplo yo tengo un iPhone y me compro el nuevo iPhone último que ha salido, que cuesta $1500, pero saca un poquito mejor las fotos,
esa gran sensación de logro, de satisfacción de comprar la cosa nueva, nunca dura mucho. Pero no estamos hechos para que si no nos anticipamos a esa idea de que es una emoción que dura poco, es muy posible que lo compremos igual, ¿no? Porque estamos por evolución bajo la noción de la escasez. Los cavernícolas y los nómadas no tenían muchas cosas, ¿no? Entonces si encontraban, por ejemplo, o si fabricábamos, por ejemplo, un hacha o fabricábamos un martillo, lo cuidábamos y lo guardábamos como oro, ¿no? Es por eso que estamos igual acumulando y acumulando y acumulando cosas, ¿no? Pero ya no estamos en esa época. Ahora es muy sencillo el acceder a cosas y a más objetos, ¿no? Ya no necesitamos el estar almacenando y almacenando cosas. Lo otro es que cuando compras algo, el marketing te ofrece, te jura que vas a alcanzar algo, ¿no? Por ejemplo, te jura estatus o te jura mayor calidad de vida, o te asegura éxito, o que vas a ser más guapo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay algo más que impulsa la compra para la psicología de las personas. Lo otro es que, como les explicaba antes, escogemos bajo la idea de cómo yo me siento en ese momento, no de un futuro más a largo plazo. O sea, es muy poca la gente que se pone a pensar, oye, ya, yo no necesito una cámara mejor o no necesito una computadora mejor si solamente hago Words y charlas. Em, no se necesita, ¿no? Pero cuando llega la oferta, cuando llega esto, nos emocionamos y compramos, ¿no? No nos anticipamos a pensar que igual la nueva computadora o la nueva cosa igual en poco tiempo se va a quedar en nada, ¿no? Insignificante en comparación de la nueva. Otro aspecto importante es la idea de la fatiga de la decisión. Roy F. Baumeister es un psicólogo social muy conocido. De hecho, ha sacado muchos libros en torno al tema de la fatiga de la decisión. Y él dice que al día se toman aproximadamente 35.000 decisiones, ¿no? Desde el momento que te levantas hasta el momento que te vuelves a ir a la cama. Estás escogiendo cosas. Escoges qué me voy a poner, escoges si llamar o no llamar, escoges si agendar o no agendar, en fin, escoges y escoges cosas. Y eso cansa indefectiblemente, siempre. Ello explica cómo al final del día, y muy posiblemente lo han podido ver con gente que hace dietas, que en la noche ya no deciden tan bien, ¿no? Por ejemplo, llega la noche y comen todo lo que se han cuidado de comer en todo el día, ¿no? Se comen la torta que no se comieron en la mañana, ¿no? Y eso es porque ya llegan con fatiga hasta la noche, llegan cansados de estar escogiendo cosas en todo el día, ¿no? Entonces el minimalismo también simplifica, ya que no vamos a, ya que con menos objetos y cosas y aplicaciones en el celular, va a ser más sencillo que se escoja menos, ¿no? Porque hay menos de dónde escoger. Y por ende, ya no vamos a tener tanta fatiga. Otro de los puntos que me parecía más interesantes de que sepan el día de hoy es el de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, espero que esté bien dicho su, su nombre, es un filósofo que ha salido en estos últimos años. Bueno, yo lo conozco en estos últimos años, yo no sé hace cuánto está en el mercado de la filosofía él, pero hay un par de libros que me parecieron muy interesantes para que los conozcan. Uno es La sociedad del cansancio y otro es Hegel y el poder. Hasta acá quisiera saber si tienen dudas, comentarios, si tienen algo que o está claro o estoy yendo muy rápido. ¿Algo? ¿Está claro para todos, para todas? Sí, está bien. ¿Está bien? Gracias, gracias. Muy bien. Si hay Está alguien, claro, sí, sí, sí. muy amable Sandy, gracias, gracias. Por favor, si tiene alguien dudas, ya saben, el Zoom está para ustedes. Solamente yo me voy a detener esporádicamente, como acabo de hacerlo, para que me siga explicando, ¿no? Muy amable a Alexandra, Pia, Katia, todos. Byul-Chul Han dice sobre, él hace un comentario muy interesante de lo que él entiende como la violencia neuronal, ¿no? Él explica que cada época es como que ha tenido sus males. Hay una época de las bacterias, ¿no? Que se venció con los antibióticos. Hay una época de los virus,
que aunque estemos en medio de coronavirus, en verdad, esa época en comparación del siglo en el que estaba ya no estamos igual como en esa época, ¿no? Que actualmente se ha vencido a la tecnología que ha colaborado con el sistema inmune. En nuestro siglo, desde un punto de vista de la patología, es el mal neuronal, ¿no? Las nuevas enfermedades son psiquiátricas, ya no hay muchas enfermedades, salvo la última que nos ha golpeado duro, pero en su mayoría son psiquiátricas, ¿no? Han surgido entre DCM y DCM y CIE-10 y CIE-10 hay más enfermedades cada vez en la psiquiatría, van generando nuevos tipos de nociones y por ende de fármacos, y todo ello parte, ¿no? de este tipo de noción, ¿no? Estas enfermedades, que son psicológicas o psiquiátricas, no son infecciones ni son infartos que se generan por un ataque, digamos, inmunológico, ¿no? Son generadas por un exceso de positividad. Esto lo voy a explicar en este momento. ¿A qué se refiere con un exceso de positividad? Cuando se habla de la positividad, es justamente que hay un contexto que lo ve todo desde el punto de vista de lo positivo, ¿no? Cuando había un agente patógeno que nos ataca, por ejemplo, en los siglos anteriores, ese agente, al ser algo, eh, eh, digamos, externo, era un agente no positivo, ¿no? Era un agente negativo en todo caso, era lo contrario, ¿no? En cambio, este tipo de enfermedades psiquiátricas surgen de la noción de la homogeneidad de las personas, no de la estabilidad, de lo positivo, de lo feliz, entre comillas, de, de lo que debe significar ser feliz, ¿no? Entonces, la violencia de la positividad que surge de la superproducción, el suprarrendimiento o la supercomunicación ya no es viral. El agotamiento y la asfixia ante la sobreabundancia ya no es una que ataca el sistema inmune, ¿no? Sino que es un tipo de violencia neuronal, como lo llama el autor. Justamente porque, como ya les explicaba antes, porque no parte de la idea de la enemistad, de un agente de fuera que se enemista con nuestro sistema inmune, sino que es de lo idéntico en la sociedad, ¿no? Cuando se llama a un niño, por ejemplo, que es hiperactivo, no es una característica de su sistema inmune, sino es una manifestación de que este niño no encaja con lo positivo del entorno, del contexto, con los otros niños que, por ejemplo, no son hiperactivos. Esta parte es muy interesante porque igual va de la mano con lo que se entiende por Hegel, lo que entiende Hegel, por la noción de el poder, ¿no? Él entiende a este punto como que esto no es una discordia, sino es concordia. No necesariamente cuando se entiende el poder se parte de la idea de la violencia, o sea, yo no ejerzo el poder con la violencia, sino que parto de la concordia, de lo que es más homogéneo para las personas. Si yo entiendo que lo normal, que la concordia es, por ejemplo, que las personas se vistan de una determinada manera, que los hombres de 40 años sean de una determinada forma, se comporten de una determinada forma, eso es concordia, eso es algo, entre comillas, positivo, no es algo violento, no llega la policía y se mete a la casa del tipo y le dice que se vista de una determinada forma. Hay más de una manera de generar para que a través de la concordia, de lo positivo, nos manejemos entre nosotros de forma que aceptemos estas ideas de poder. Entonces, esto se relaciona igual con el yo saturado. El yo saturado es una noción de Hergen, que es uno de los padres, por así llamar, del construccionismo social. Y esto a su vez de las tecnologías del yo. ¿Qué son las tecnologías del yo? Son todas las técnicas, los aparatos, las herramientas, las nociones, incluida la psicología y la psicoterapia, para estandarizar a la gente, para que hagamos encajar a las personas en un status quo, en un modo de ser, en un estilo, en un tipo de apariencia, en fin, ¿no?
Entonces, lo que está en la sociedad que nos aprisiona, que nos empauta, son las tecnologías del yo. Hergen, bajo esta idea, hace la idea del yo saturado y de las tecnologías de la saturación social. Esto de acá es muy interesante porque ya va a ir más de la mano con los medios de comunicación, ¿no? Al asociarnos cada vez más con nuestro entorno social, o sea, entiéndase Facebook, Instagram, cualquier otro medio, lo que sucede es que acabamos por hacernos una mala copia del entorno social. Somos una copia burda de esa interacción que se genera y que indefectiblemente nos tiñe, ¿no? Al yo interactuar tanto con una persona, con otra persona, con otra persona, y al estar en un contexto bajo la sociedad actual en que lo puedo hacer con múltiples personas en el mundo, voy a convertirme en una mala copia, en una mala conjunción, en una mala mezcla de todas sus identidades. Entonces, Hergen llama esto que hay una colonización del ser propio, que como ya les mencionaba, es la fusión de las identidades de la saturación social, ¿no? Esto se puede más entender, por ejemplo, cuando han conversado con adolescentes, cuando están por optar y no saben qué estudiar, ¿no? O sea, cuando no saben qué escoger en la universidad. Y cuando por casualidad ustedes les dicen, oye, ¿cómo fue que escogiste esto? Ya. Eh, y le decimos, ¿no? Oye, ¿cómo fue que te animaste a escoger esto, no? Y es muy posible que el niño, perdón, que el adolescente diga algo como que, porque mi mamá estudiaba esto, porque mi abuelo, o porque conocía a alguien, o porque el famoso tal o la famosa tal. Cuando se indagan este tipo de cosas, ahí se puede ver cómo es un yo saturado, cómo es que la identidad de la persona se ha teñido con aspectos de otras personas que pueden estar cerca o lejos. ¿Sí? La hiperconectividad es algo que da espacio para que se sature este yo. Nuestros pensamientos y sentimientos ya no están ocupados solo en la comunidad inmediata que nos circunda, como sí pasaba, por ejemplo, en el caso de nuestros abuelos, que en muchas ocasiones no salían de su continente, de su país, en muchos casos, sino en la multiplicidad de personas que podemos encontrar en todo el globo, ¿no? O sea, estamos en este momento y sé que hay gente que está conectada de México, sé que hay gente que está conectada de otras partes, y entre nosotros nos influimos, ¿no? Y lo más importante es que esta gente con la que interactuamos, y nosotros incluidos, siempre estamos cambiando. Entonces se satura el yo, se estresa de cambios, de conjunciones, de mezclas, ¿no? Así Gergen acuña, como les comentaba, la idea de las tecnologías de la saturación social. Los vínculos pueden ser más acelerados. Se puede hacer amistad con facilidad ahora, ¿no? Si siento que soy afín a una persona que está en España, en Finlandia, va a ser más sencillo que yo me haga su amigo o su amiga, porque antes yo conocía, por ejemplo, a alguien, me iba a un café con una persona y lo más seguro es que ya no la vea en días, o en un día al menos. En cambio, ahora puedo estar con una persona en un café, llego a mi casa y le escribo por WhatsApp. ¿Mm? Entonces, eso nos satura. De la misma forma es lo que pasa con el amor, ¿no? O sea, si salía con una chica o si salía con un chico hace unos años, estaba con él o con ella un momento y unas horas en un café y luego ya no lo veía quizás hasta el otro fin de semana o hasta el otro día al menos. En cambio, ahora, con los medios de comunicación, con el internet, hasta con el celular, es más sencillo que el cortejo sea más acelerado. Entonces, eso es algo más que satura al yo. Y no solamente eso, sino que en la gran aceleración surge el tedio también, ¿no? Esto es algo que Byung-Chul Han nos explica en la saturación aburrido. Bueno, esto significa que nos convertimos en imitaciones burdas de nosotros mismos.
Porque ya manejamos un tipo de memoria de pautas de ser, de formas de ser, de estilos de ser, de gente que es ajena al mundo que nos circunda, ¿no? Y hay gente de fuera que nos tiñe también y a su vez, en el caso nuestro, hacia esta gente, ¿no? Así el yo se embebe cada vez más del carácter de otros, se coloniza. Y como dijo Walt Whitman, contenemos multitudes ahora. Ya no solamente es esta idea de que lo que se entiende por personalidad, yo, por la identidad, se forma en la familia y luego en el colegio, ¿no? Sino que ya está imbuida de multitudes que están en los medios sociales. Para explicar un poco más esto, los psicólogos Hazel Marjus y Paula Nurius nos hablan del yo posible, en una investigación en donde la gente ha considerado lo que quiere, lo que puede, lo que teme o lo que quiere llegar a ser. En todos estos casos encontraron ellos que los yo que experimentaban ellos o que esperaban experimentar están muy estrechamente enfocados a los medios de comunicación, ¿no? O sea, los chicos y las chicas que ellos entrevistaban estaban muy imbuidos, muy influidos por los entes de los medios de comunicación. Y de la misma forma, el psicólogo Michael Billig y sus colaboradores han estudiado los valores, objetivos y los ideales que asume la gente en su día a día, ¿no? Y algo que se comprobó que me parece muy interesante es que se contradecían sus ideales. Y ahí surge el inconveniente más grande de la saturación del yo. Si yo, por ejemplo, tengo un maestro, tengo alguien que yo admiro, que, por ejemplo, está en contra del aborto, ¿no? Pero mis ideales son en pro de la libertad, o en pro de, por ejemplo, de la emancipación de las mujeres, ¿no? Porque yo considero que el género femenino ha sido maltratado de más de una forma por los hombres o por el machismo específicamente a lo largo de los años. Pero tengo una noción más que está en contra del aborto. O sea, estas dos nociones van a ir en contra de sí, chocan, ¿no? Y ambas han surgido en lo social, en la interacción social, en el aprendizaje social. Bueno, acá es donde les voy a preguntar si me estoy dejando entender o si estoy yendo muy rápido o si está todo claro. Si pueden, por favor, escribirme. Si alguien tiene alguna duda hasta este punto sobre todo esto, por favor, les pediría su apreciación. Diego, hay una consulta por el chat de Zoom de Patricia. Antes menciona que antes había una creencia errónea, ¿no? Que lo minimalista se le asignaba a la persona que usaba objetos vegetales o naturales, ¿no? Te agradece por aclarar la creencia, pero por ahí también gente en Facebook le gustaría que vuelvas a mencionar rápidamente el tema del minimalismo, ¿no? Como para seguir con el curso del tema. Ok, muy amable. El minimalismo de las cosas, que es específicamente con lo que nos vamos a centrar el día de hoy para que se vaya como explicando más sencillamente de qué manera es que se conjuga con estos enfoques psicoterapéuticos no estructuralistas. Se basa en la noción de ser conscientes de todo aquello que usamos y que no usamos, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo, les estaba yo haciendo un ejemplo antes, ¿no? Si tengo 1000 lapiceros en la casa, que es algo muy común, o tengo un estante lleno de libros que nunca leo, ¿no? Si soy consciente de que no me sirven, de que no los uso, y soy consciente del efecto psicológico de estos en mi vida, va a ser más sencillo que no los tenga, que no los use, que los venda, que los regale. Juana dice, al decir que nos convertimos en imitaciones por de los demás, ¿se refiere a los niños y los adolescentes? Juana, bajo la identidad del no estructuralismo, bajo la idea del no estructuralismo, la identidad no es estática. No hay una edad en que la personalidad o la identidad o el yo se establece, se forma, se concretiza, ¿no? En ese sentido, siempre estamos mezclándonos, estamos influyéndonos con los demás, siempre, ¿no? Somos una historia viva en continuo cambio.
Espero que eso haya explicado un poco tu idea, ¿no? Cuando William nos dice somos una mezcla genética y en hábitos y caracteres, algo totalmente idéntico, propio, nativo, puede existir cuando somos parte de una evolución. ¿No es acaso nuestra individualidad se da en nuestras elecciones? Somos una mezcla genética y en hábitos y caracteres, algo totalmente idéntico, propio, nativo, puede existir cuando somos parte de una evolución. ¿No es acaso nuestra individualidad se da en nuestras elecciones? William, a ver, yo creo que no hay forma de algo idéntico, digamos, algo como individualizado en la noción de la identidad. ¿Mm? En ese sentido, sí, sin lugar a dudas, somos una mezcla genética de hábitos, de costumbres, de caracteres, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Bajo esa misma idea está la parte de que estamos siempre influidos bajo el contexto social. ¿Sí? Entonces, esta genética, estos hábitos, este tipo de caracteres no están concretizados a los 20 años, 19 años o 15 años que se supone o que se supondría que la personalidad se estanca, se estabiliza, sino que está en continuo cambio y evolución, como tú dices, ¿no? Ahora, cuando dices, ¿no es acaso nuestra individualidad se da en nuestras elecciones? Nuestra individualidad se da en nuestras elecciones y justamente la intención de esta charla es ser más conscientes de esas elecciones. Nos dicen, Diego, el estilo minimalista también tiene que ver con las relaciones sociales. Al evitar la saturación de socialización, tengo esa duda. Justamente es eso la charla. Es exactamente eso. Eso va a ser explicado un poquito más a continuación. Diego, antes tal vez de que continúes rápidamente por acá, Diana, comenta si es que puedes volver a explicar lo del yo ideal. No le quedó un poquito claro. Tal vez este aspecto. No te escucho muy bien. ¿Fueras muy amable, por favor, a repetirme? Hola, ya. Te menciono que alguien en Facebook, también se está transmitiendo por Facebook, Diana, No. te solicita por favor que puedas mencionar sobre lo del yo ideal. Claro, el yo ideal es una noción que, digamos, es más utópica en el sentido de que no existe un yo ideal. Siempre estamos influidos por el contexto que nos circunda. Y lo que mencionaba antes es que este contexto que nos circunda se ha magnificado por los medios de comunicación. Es por eso que Hergen genera la idea del yo saturado, ¿no? Este yo ideal que quizás antes simplemente fue el yo, bajo la noción de que la gente interactuaba con poca gente en su vida. Si nos centráramos, por ejemplo, en los abuelos o bisabuelos, mi familia, por ejemplo, es de Contumazá, por parte de mi mamá. Entonces, una broma que siempre hacemos es que entre ellos se casan, porque hay Alba Castillo, Alba Flor, así, Alba León, y entre todos ellos se mezclan y se reproducen, ¿no? Entonces es esta noción de que la vida en ese tiempo y la influencia era más acortada que la que mantenemos ahora. Entonces, en el día de hoy nuestro yo está saturado por ello. Espero estar aclarando las dudas y no estar entendiendo mal las dudas, porque si entiendo mal las dudas, voy a explicar mal. Sí, creo que así es, Diego. Por acá tal vez hacen una pregunta un poco más introductoria al tema que vas a venir, que es ¿qué nos separa la posmodernidad? ¿No? Creo que es una pregunta abierta. ¿Qué nos qué? ¿Qué nos depara la posmodernidad? Me parece que es el tema que vas a tocar ahorita. ¿Quién nos depara la posmodernidad? Más bien, ¿qué nos depara? O sea, ¿qué es lo que va a Ujú. venir luego, ¿no? O a partir de ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya, más bien, ya sí, yo lo voy a contestar en este momento. Sí es cierto, es lo que viene en este momento. Voy a contestar a Katia que dice, el yo ideal es diferente del yo posible. Eh, Encuentro que son símiles, ¿no? El yo ideal y el yo posible son aquella suerte de identidades que las personas esperan en algún momento a ir alcanzando, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, yo tengo un yo posible de, qué sé yo, de comprarme 2 autos y tener un departamento y tener tal cosa y vestirme de ciertas formas, ese yo futuro es lo que tú en este momento estás consultando, ¿no? Entonces, el yo posible es el yo que posiblemente pueda surgir en mi futuro y que yo ansío, espero.
llegar en algún momento, ¿no? Y el yo ideal se asemeja a ese yo. Sí. Juan Sánchez dice, ¿podemos decir que hoy hay más estrés por el yo saturado? Indudablemente. Jacqueline dice, Diego, buenas noches, una consulta partiendo de lo que refieres sobre el minimalismo. Si la persona es consciente que aquello que guarda no le sirve, pero igual lo hace, ¿cómo podemos interpretar esto? Gracias. Yo creo que ahí hay un montón de explicaciones para, por ejemplo, la gente que acumula cosas, ¿no? O sea, si entendemos al tema de que en la época de las cavernas y antes de ¿no? Bueno, o más que todo en esa época, el que tengamos un objeto era algo invaluable. El acumular cosas me facilita muy posiblemente a bajar ansiedad, ¿no? Entonces, cada vez que tengo ansiedad, voy a comprar, y eso es lo que sucede con los círculos de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, si estoy ansioso y cada vez que estoy ansioso como, voy a calmarme, pero la siguiente vez que esté ansioso voy a comer otra vez y me voy a calmar otra vez. Entonces estos círculos son los círculos de las grandes adicciones que hay, ¿no? Y es igual con las compras. Si las compras me calman, voy a hacerlo cada vez que esté más y más ansioso. Yo no sé si me dejo entender con esto, Jacqueline. Espero que sí. Pero bueno, gracias a ti también. Voy a continuar entonces con esto. Y si hay otra duda más adelante, la voy a contestar en la siguiente vez que me pare. En la posmodernidad, cuando se dice el no future, que es una imagen como muy conocida para interpretar a esto, se da más que todo porque esta noción se va separando de la modernidad, ¿no? Cuando se habla de la modernidad, se habla siempre de las ideas, por ejemplo, del sujeto y del objeto. Es esta noción de que el sujeto, que es el ser humano, va a poder interpretar y conocer a cabalidad el mundo que lo circunda, y incluyendo lo social, ¿no? Y incluyendo la mente o lo que entiende como la mente. Es por eso que se cosifica a la mente, se cosifica la personalidad, se cosifican una serie de factores de lo que, bueno, se entiende como, por ejemplo, la personalidad, la inteligencia, etcétera, ¿no? Em, para la posmodernidad, entonces, se habla de que se han muerto las grandes historias y relatos del mundo. Quien dice esto es Francis Lyotard, ¿no? Y específicamente los que te hablan de un futuro muy armonioso, es un futuro lleno de paz, alegría, que de cumplirse lo que ellos te dicen va a suceder, ¿no? Entonces, en el capitalismo, por ejemplo, es que por ejemplo, que el excedente de lo que surja a través de la rentabilidad, a través de la mano de obra, lo que va a generar es que haya una gran abundancia para la gente, ¿no? Ese es el gran juramento del capitalismo, ¿no? El capitalismo nos dice que cuanto más compres, cuantas más cosas se hagan, cuanto la empresa más genere, va a haber más para todos. Eso es lo que nos dice el capitalismo. El comunismo es igual, ¿no? Nos dice que cuando hay una sociedad donde todo se reparta de manera más equitativa, entonces va a llegar la felicidad. Y el cristianismo es algo muy similar, ¿no? Si haces una consecución de actividades, de costumbres, de pautas en tu vida, cuando mueras vas a ser feliz en la otra vida. Entonces, algo en común de todas estas historias es que al finalizarlas está la felicidad, ¿no? Como la olla de oro al final del arco iris, ¿no? Entonces, el posmodernismo de lo que habla es que estas ideas han muerto, o sea, ya el capitalismo demostró que no es cierto, el comunismo cuando se ha logrado ejecutar, aunque sea no del todo, ha demostrado que también ha fallado, igual el cristianismo, en fin, ¿no? Y otro aspecto que habla en el postmodernismo es de el hombre ha muerto, ¿no? Que es esta frase casi eslogan de Foucault. Cuando dice que el hombre ha muerto se refiere específicamente a que la idea del hombre como sujeto que analiza el mundo ya no es válida para el posmodernismo, ¿no? Es más bien una parte de todo ese mundo, no algo que
que se abstrae o que lo puede hacer para que lo punto, ¿no? Entonces Hergen, que es el señor que sale así haciendo la foto, entiende al construccionismo social como la creación de significado a través de nuestras actividades colaborativas, ¿no? En esto se asemeja mucho a lo que se entiende por deconstrucción, ¿no? Que es del filósofo de Derrida. La deconstrucción para él es la comprensión de cómo históricamente algo significa ese algo, ¿no? Cómo es que el éxito llegó a significar éxito, cómo es que un arma llegó a significar algo malo, cómo es que esta otra cosa llegó a significar esta otra cosa, y cómo es que esto cambia, muta de sociedad en sociedad, ¿no? En pocos términos, él lo entiende como una lucha de significados, de cómo es que un significado se logró superponer a cualquier otro, ¿no? Cómo es que el éxito significó ciertas cosas y no significó cualquier otra. En ese sentido, Joseph Segi nos habla, bueno, a través de Hergen, que los psicólogos hemos de estar con la capacidad de ver lo implícito tras lo explícito, ¿no? Lo explícito es, por ejemplo, un Lamborghini, un auto. ¿Y qué es lo implícito detrás de eso? La noción de éxito, ¿no? Las palabras, el discurso de los intervinientes en el contexto de la terapia no son neutrales ni tampoco se limitan a algo que es exacto y objetivo, ¿no? Cuando nos hablan de que sufren, por ejemplo, porque no han porque se consideran, qué sé yo, una mujer que no se casa aún y que sufre por eso. Hay algo que está implícito eso a nivel social y a nivel de lo que significa para esta mujer, con el ejemplo que les daba, de lo que significa el éxito, ¿no? Entonces se caracterizan por su carga de ideología, por su carga más emocional, de estereotipos, etc. ¿Sí? Entonces hay esta idea de que los psicólogos debemos intentar ver lo implícito tras lo explícito, tanto de las palabras como de los objetos. En esta parte de acá voy a empezar a explicar, y esta parte es muy importante para que entendamos lo que va a venir luego. Ya lo he explicado un poquito con lo anterior, pero es la identidad como historia, ¿no? He escogido esta imagen de una mujer de nuestro país para explicar cómo se puede entender a la historia o a la identidad como un conjunto de acontecimientos que están hilvanados en el tiempo, diacrónicamente, ¿no? Voy a continuar con el ejemplo de antes de la mujer que no se casa y que por eso siente que no tiene el éxito en su vida, ¿no? Muy posiblemente esta mujer ha llegado a la comprensión que ha fracasado y al adjetivo que se asigne a sí misma, porque va a comenzar a escoger el acontecimiento uno, por ejemplo, donde un tipo la dejó. El acontecimiento 2, donde siente que su imagen no encaja con los estereotipos de la sociedad. El acontecimiento 3, que no se casó aún. Y una serie de acontecimientos que están a lo largo de su vida, que significan algo para la sociedad. Porque los significados no surgen de la nada, surgen en la sociedad, surgen en la interacción. ¿Sí? O es igual con un hombre, o es igual con un niño, o es igual con un adolescente, ¿no? Vamos escogiendo un sinnúmero de acontecimientos, eventos que forman una noción, una historia de lo que significa nuestra vida en ese sentido, ¿no? Entonces, entendemos que hay una historia única que nos subyuga, hay una historia subyugante de nosotros mismos y nosotras mismas. Si yo tengo la noción o la historia subyugante de que soy una mujer que fracasa en su vida, yo llego a esa noción a través de la elección de diferentes acontecimientos que han sucedido diacrónicamente a través del tiempo y no de manera aleatoria, ¿no? ¿Ok? Hasta acá espero estar claro. ¿Hay alguien que está con su micrófono encendido? Bueno, no importa. Si partimos de la idea de que entonces hay una suerte de hilación de los eventos
que hilvanados en el tiempo, que seleccionados en el tiempo, van a generar un tema, una suerte de noción de lo que somos, van a haber otros que quedan sin ser elegidos. Va a haber el acontecimiento, por ejemplo, de la vez que, con el ejemplo que les daba antes, del chico que se le declaró a esta misma mujer y que ella le dijo que no porque simplemente no se sentía con él cómoda. No va a poder ver o se le va a hacer muy complicado ver aquel acontecimiento en el cual ella alcanzó un lugar que le gustaba en su trabajo. No va a poder ver aquel día que escogió no comer lo que no quería comer porque escogió estar más sana, ¿no? No va a poder ver con sencillez el día que mandó al diablo a los estereotipos del físico en las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una historia que subyuga, hay una historia con una trama, en todo caso, que es el tema de la vida de ella. Pero hay otra, como les explicaba, que hay otros acontecimientos que no los puede ver aún. Y justamente nuestra labor es que se colabore con que ella pueda ir encontrando estos acontecimientos, que los hilvane en el tiempo, como la mujer de la foto, y que haga así un nuevo tejido de vida, una nueva historia con un nuevo significado. Creo que hay alguien que ha escrito, voy a leer. Juana dice, ¿en dónde quedan las circunstancias externas, por ejemplo, el racismo y la violencia contra las mujeres? Quedan justamente, Juana, en cómo se asigna un significado, en cómo yo me asigno un significado a esto, ¿no? Si, por ejemplo, como tú me das el ejemplo, con el racismo, ¿no? Eh, si yo, a ver, voy a comentar algo que lo escuché mucho en la época que estuve atendiendo en Lima, bueno, aún lo estoy haciendo, pero hay una época que tuve un consultorio en San Isidro, ¿no? Una frase que le escuché muchas veces de matrimonios y que me dejaba con la sangre helada era, no entiendes nada porque tu familia es una familia de cholos, que a mí me dejaba la sangre hecha un témpano de hielo, pero que, claro, o sea, si estamos en un contexto donde estamos en un consultorio en San Isidro, eso es parte del contexto. Si estamos en un contexto donde el señor al cual se le insultaba de esa manera por parte de su esposa era, por ejemplo, en la ciudad de Lima, donde hay un montón de racismo y más aún yo creo que en otras zonas de nuestro país, entonces va a ser más sencillo que eso tiñe la identidad de la persona y que por ende se afecte. ¿Ok? En cambio, si estuviéramos en una ciudad o vamos a imaginarnos un Perú donde que nos digan eso, es un orgullo, donde que nos digan, ah, es que tú lo entiendes así porque tú eres de una familia de cholos, hasta puede ser un halago. Entonces, sin lugar a dudas, el contexto, Juana, como tú lo mencionas, va a teñir la comprensión que demos a esto. Y la violencia contra las mujeres es igual. El tema de la violencia contra las mujeres surge también de la noción de que la mujer es, bueno, esto es un tema mucho más amplio y lo voy a intentar sintetizar en un par de frases, aunque sé que es una labor casi imposible. La noción de la mujer como un objeto por parte del hombre que, en este caso, que la daña. ¿Mm? Entonces eso surge igual también en un contexto determinado, bajo una suerte de ideas que están en el contexto, que acaban por convencer al tipo para hacerle daño y a la mujer en muchos casos de que eso puede ser hasta lo normal. Juan, espero que haya contestado así tu duda. Leo a Mariam que dice, ¿y cómo ayudar a las mujeres que pasados los 35 años no tienen hijos y no están casadas, lo cual hace que se sientan frustradas? Justamente se necesita un poco en invitarlas a comprender o a ver los otros acontecimientos que para ellas significan no frustración y a cuestionarse también de dónde surge la noción de la frustración de que yo a esta edad, si no tengo hijos, no soy lo suficientemente algo, ¿no? O sea, si invitamos a las personas y vamos un poco deconstruyendo estas ideas de la frustración, de la falta de ese algo, vamos a suponer que le llamó
falta de éxito o fracaso, cómo es que ella, a través de la deconstrucción, logra, logra una comprensión de cómo es que le llegó a dar este significado y no cualquier otro. Entonces ahí se amplía la noción y puede ya independizarse de ese tipo de concepciones sociales. Espero haberte ayudado a entender un poquito más esto. Esto es más como para una charla solo de la narrativa, pero voy a enfocarme en lo último de Jacqueline. Dice, ¿cómo acompañar a las personas que cada cierto tiempo regresan a consulta con el mismo motivo de consulta, con los mismos indicadores, viendo que hay un círculo que no cambia? ¡Wow! ¿Cómo acompañar a las personas que cada cierto tiempo regresan a consulta con el mismo motivo de consulta, con los mismos indicadores, viendo que hay un círculo que no cambia? Desde la narrativa, Jacqueline, si va a verte, a ver, es que para el tema de la narrativa no nos importa la solución, sino la disolución de por qué llegan. Cuando amplías las historias de la persona, ¿no? Ese círculo por el que llegan se disuelve en la multiplicidad de historias que la persona va a ir alcanzando en su vida. Si tú estás con la mente enfocada en la solución, en que no avanza, en que, qué sé yo, es resistente o que tú no estás haciendo algo bien, no te vas a centrar en lo importante desde la narrativa, que sería el ampliar, el que la persona aumente sus nociones de las historias en su vida. ¿Sí? Espero hasta aquí haber contestado algunas dudas y espero que te la haya yo contestado, Jacqueline. Voy a continuar con las otras partes de las diapos. Entonces, como les explicaba, hay otros eventos que no se han hilvanado en el tiempo, que porque no se han hilvanado en el tiempo no han generado una trama, un tema o una noción y no se han escogido. Y generalmente estas historias alternativas son las que las personas quieren conectarse, ¿no? Si me duele, por ejemplo, que me fueron infieles, es porque para mí la fidelidad, que es lo implícito, si se acuerdan de la de hace un momento, de lo explícito y lo implícito, es lo importante para mí. Si para mí no fuera importante la fidelidad, no me dolería que me sean infiel, ¿no? O lo que yo entiendo por infidelidad. Entonces, vamos a entender a la identidad como una gran orquesta. Esto es una metáfora de mi autoría, en verdad bastante sencilla, pero me ha ayudado mucho a poder explicar un poco más a la identidad como una suerte de orquesta, ¿no? Voy a colocarles una pequeña canción y les voy a solicitar que me digan luego cuál estilo o qué tipo de música les parece que es. Oh, no se escucha. A ver, voy a hacer algo mejor. Voy a sacarme me he sacado los audífonos. ¿Ahí sí me pueden escuchar a mí? Sí, se Ya, te escucha muy bien. voy a encender esto y lo voy a colocar en play para que lo escuchen de mi computadora. No se escucha. Ya, denme un segundo, voy a ver qué pasa. Solamente un segundo. Creo que es acá, altavoces, probar, cambiar el audio del teléfono, dejar el audio de la computadora. No, disculpe, en la opción de compartir pantalla te aparece también la opción de compartir audio de mi computadora. Entonces, si le activas ahí, te va a permitir. A ver, voy a hacer todo lo que me digas. Dame un segundo para Ok. abrir esto. Aquí veo cámara, de tener video. Ahí no es, ¿no? No. Tiene en la opción compartir pantalla. Acá hay En nueva la, función. Ah, aquí está. en compartir El pantalla. sonido de la computadora, aquí está. Exacto. Muy amable. Nada, Muchas no te preocupes. gracias Ok. por el apoyo. Ya, entonces, volviendo a la diapo. Ya, ahora sí les pido por favor que escuchen la canción y que me digan más o menos qué género les parece que es.
Ya, ¿escucharon? No, lo siento, no escuché. Oh, a ver, voy a intentar. No, no se escucha. Ya, a ver, el último intento, ¿ya? Uy. Ya, ¿lo escucharon? Chino, ya. Música romántica, bacán. Romántica. Balada. Música de folclore. Ya, es que tú ya, parece Metallica, dice, qué bien, el viejo. Ya. Sí, es una canción de Metallica, pero ¿qué se escucha más en esta parte de la canción? ¿Qué es lo que más se puede escuchar en esta parte? ¿Se escucha un violín? ¿Se escucha, no? ¿Se escucha quizá, qué sé yo, flauta? Claro, es instrumental, claro. Se escucha un piano, exacto, ¿no? Entonces, este conjunto de sonidos, vamos a imaginarnos que son las voces y las ideas que hay en lo social. Es lo que se escucha más, ¿no? Pero esta parte de la canción, esta canción es una canción muy antigua de Metallica que se llama Master of Puppets. Pero esta canción es una de las canciones más emblemáticas del metal en el mundo. Es de heavy metal fuerte, fuerte, fuerte. Si escucháramos toda la canción entera, esta parte de la canción va a quedar en el aire y no vamos a pensar que es metal, porque estamos escuchando solamente la parte suave. Es exactamente igual a lo que pasa con la identidad. Escuchamos una parte nada más que está en lo social, que está con la gente que compartimos, que es cómo nos autosignificamos, y le atribuimos un género, le atribuimos un juicio que tenemos por anticipado de algo. En cambio, si escuchamos toda la canción o una parte de ella, de la parte fuerte, o sea, si escuchamos esta parte va a ser más sencillo que sepamos que se trata de metal. Si escuchamos solamente una parte de esta canción, que es de la misma que les acabo de poner, vamos a pensar que es cualquier otra cosa. Entonces es algo muy parecido a lo que pasa con la identidad. Si yo me creo, si yo escucho solamente una parte de la historia y no escucho todos los otros instrumentos, violines, guitarra, y no escuchamos a Hetfield y a Ulrich y a todos los integrantes de Metallica, bueno, al menos los de esa época, vamos a pensar que es cualquier otra cosa y no la identidad de la persona misma, o en este caso de Metallica, que para mí, para mucha gente es una de las mejores bandas de metal de todos los tiempos, y es algo así lo que pasa con las personas. Si llega una persona a la consulta y lo primero que le pedimos son el informe psicológico del anterior psicólogo o psicóloga, vamos a escuchar solo esa parte de su historia y no vamos a escuchar, como hice yo al inicio de mi exposición, que soy hijo de un señor que falleció justo el día de hoy, hace unos meses, de mi mamá, Gloria Alba, que tengo ciertos hobbies y ciertos pasatiempos. Van a escuchar solo una parte de eso y no vamos a escuchar la canción en conjunto. El inconveniente es cuando somos una parte de las tecnologías del yo, que hace que la gente solo escuche una parte de sí mismas y no todas sus historias. ¿Sí? Para mí era un ejemplo que le he querido así exponer hace tiempo y no tenía la oportunidad para hacerlo, ya lo hice. Ya. Entonces, como les explicaba, hay una historia dominante. A ver, William dice, y podemos escuchar la historia completa si aún nosotros mismos no nos conocemos.
La idea de que no nos conocemos es justamente, está implícito de que hay algo que hay que conocer, hay algo que es como una suerte de objeto, de taza, ¿no? Hay una estructura que hay que conocer, si es que no nos conocemos. O sea, esto de la entrada a la academia de Sócrates, te conócete a ti mismo, estaba implícita la idea de que hay algo que conocer, algo intrínseco que hay que conocer. Bajo las ideas que les estoy exponiendo, es imposible que conozcamos del todo algo. Entonces ahí está la importancia de estar siempre aumentando las historias de nosotros, de nosotras, de los pacientes que llegan, de la gente que llega, no utilizar el término de paciente, que nos cuestionemos por qué utilizar el término de paciente y no el de persona, etcétera, etcétera, etcétera. Somos una historia en constante cambio, viva y en evolución constante. En tanto cambio que la saturación del yodo surge y que estamos un poco estresados por ello, ¿no? Juana dice, aunque nunca se termina de conocer al paciente, ni al paciente ni a nosotros. Bueno, voy a seguir exponiendo. Entonces, Carl, en el 98, en White en el 2000, se menciona que los problemas humanos aparecen y se mantienen más a merced de las historias que subyugan la vida de las personas, ¿no? Esta historia, por ejemplo, de lo que les explicaba antes del fracaso, de la falta de estabilidad, del niño con TDAH, etcétera, etcétera, etcétera. Estas historias no solo van a determinar el significado que se atribuye a todos los acontecimientos en su vida, sino que también van a determinar qué aspectos de la experiencia de la vida se seleccionan para que se asigne un significado. Entonces, ante los nuevos acontecimientos que pasen en mi vida, yo voy a significarlos a través de la historia que me domina, no a través de quizá las otras historias alternativas. Por ejemplo, con el ejemplo que les di antes, que es muy seguramente algo que pueden ver ustedes en sus espacios de consulta, esta mujer que se autosignificó a través de lo social y a través de todo lo que les estaba explicando como desde el fracaso, el día que ella le diga que no a un chico, no lo va a pensar como algo que puede significar autosuficiencia o hasta éxito o hasta cualquier otra cosa, sino que va a pensar muy seguramente, si sigue con la historia del fracaso fuerte en su vida, estoy tan mal que ni siquiera puedo aceptarlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque le va a ir significando este nuevo acontecimiento a través de la historia que la domina. ¿Ok? Muy bien, ya estamos llegando a la parte final de la exposición. Les voy a explicar lo que es el club de vida para la terapia narrativa, que es, como les he explicado el día de hoy, un poco más de ella. En la narrativa, Michael White hace esta idea como una metáfora de que hay miembros en nuestra vida que han jugado una función importante en nuestra vida, para que lleguemos a experimentarnos sobre cómo somos. ¿Sí? Que es un poco de lo que ya se explicó de cómo se genera la identidad en la interacción social históricamente. En ese sentido, estas autoras, que pueden ver a continuación, hablan de cómo el manejar esta idea del club de vida va a facilitar que nos enfoquemos en una nueva forma de ver la identidad y por ende la psicoterapia. Si entendemos a la identidad como un club de vida, hay de hecho todo un mapa de eso, que es el mapa de la remembranza que lo hizo el autor. Va a ser fácil que saquemos a miembros de este club de vida y que incluyamos a otros, ¿no? Por ejemplo, va a ser más sencillo que bajo esta noción de club de vida y bajo este enfoque psicoterapéutico, yo saque, por ejemplo, a mi papá que me tocaba cuando era niño, o al tío que me pegaba sin motivo alguno, porque no los quiero en mi club de vida. Ahora, el cómo se hace eso es para otra exposición que esperemos que Escuela Psicológica se anime a hacer. Bueno, y los entes que se incluyen pueden ser animales o personajes mitológicos, entre otras cosas, ¿no? No solamente es con gente, ¿no? Sino que se puede incluir, por ejemplo, un juguete, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué? Uy, ¿qué pasó?
Entonces, Bárbara Mierhoff habla de la idea de la multiplicidad de voces y ayuda a la gente a dar sentido a su existencia y a llegar a un sentido de coherencia al darle a su vida una suerte como de orden, al escoger cuál es el orden de esta persona que me hizo daño en mi club de vida, ¿está dentro o está fuera? ¿No? O sea, hay que imaginarnos como cuando le damos un orden a nuestro cuarto y sabemos ya, este es el lugar para tal cosa, este es el lugar para tal otra. Por ejemplo, los japoneses hacen mucho eso. Nombran un lugar para cada cosa. Este es el lugar de las llaves, este es el lugar de la computadora, este es el lugar de la ropa, este es el lugar de tal cosa, este es el lugar de los libros. Yo le encuentro una símil en este punto con la idea del club de vida. El colocar a las personas dentro y fuera de este club de vida es también una suerte de orden. Es por eso que coloco acá que llama mucho la atención para los efectos de estas ideas que les estoy exponiendo el día de hoy, que la autora escoja el término de orden. Entonces, ¿por qué peluches y por qué animales de la mitología? Aunque las autoras no lo definen, es fácil, o es un poco más sencillo si nos guiamos de Heidegger. Heidegger, para muchos el filósofo más importante de este siglo, habla del Dasein. El Dasein es su noción de cómo el hombre no es entonces un sujeto que analiza los objetos, sino el Da significa ser y Sein significa ahí, Dasein, ser ahí, estar ahí. Entonces el hombre no es un elemento que está escindido del contexto que lo circunda, sino está entreverado, mezclado enteramente con este contexto que lo circunda. Heidegger piensa el mundo a forma de la relación, de las conjunciones. No lo ve como un sujeto y un objeto, sino que están inmiscuidos, mezclados, juntos estos, ¿no? Entonces, eso. Y otro factor que es importante de por qué en la narrativa se menciona peluches, animales mitológicos, es la idea de Heidegger también de los entes y los seres. Los entes es todo aquello que el Dasein, que el hombre, puede darle un nombre, puede darle un significado. Es así que un Fitbit, que un reloj puede ser un objeto para que duerma mejor, para hacer mejor deporte, o puede ser un objeto de subyugación de mis tiempos libres, ¿no? En esto es lo que se acerca un poco a lo que ya les explicaba antes de la deconstrucción de Derrida. Acuérdense que la deconstrucción es esta labor histórica de comprender cómo es que algo significó ese algo y no cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, los entes es todo aquello que el Dasein, que el hombre puede nombrar, y los seres es todo aquello que no puede nombrar o significar en su defecto. Bueno, hasta acá, ¿dudas, comentarios, quejas o sugerencias? Para ir acabando la exposición, quería saber. ¿Hasta acá está claro? Por favor, si alguien tiene alguna duda, voy a leerlo y si no, voy a continuar. Muy bien, voy a continuar entonces. Ok. Esto, bueno, hay ocasiones que cuando se expone esto y es un modo de pensar nuevo, no es tan sencillo de asimilar, ¿no? Pero poco a poco se puede hacer y más. Aún esto de acá es, yo creo, introductorio, ¿no? Vamos entendiendo entonces a las cosas, a los objetos, como les dije antes, por ejemplo, el Fitbit, como los entes, ¿no? Si un ente, por ejemplo, un Lamborghini, puede llegar a significar algo, es un ente. Es una cosa que yo le di un significado, ¿no? Entonces, Lamborghini significa éxito, ¿ok? Es por eso que los entes también influyen en nuestro yo y lo saturan, que fue lo que les expliqué antes, ¿no? Entonces, si mezclamos la idea del club de vida y el minimalismo, podemos escoger mejor cuáles entes son los que me van a dar mayor alcances o cercanía con mis historias favoritas de vida. ¿Mm? Si, por ejemplo, yo tengo una balanza que nunca uso y que cada vez que la veo significa mi fracaso para bajar de peso, ¿conviene que la tenga? Este ente
¿Influye a mi yo de la manera que yo escogería para mí? Si en mi club de vida esto me ayuda, lo dejo. Si no, lo saco. Si tengo una foto de mi ex que va a significar indudablemente cada vez que la vea que me ponga triste, que significa la pena, que signifique cómo yo fracasé en esa relación de pareja, vale la pena que mantenga ese vínculo con esta cosa, con este ente en mi club de vida, en mi historia, va a estar aumentando y va a ir enriqueciendo la historia que yo quiero escoger para mí en mi vida, o por otro lado va a escoger o va a ir aumentando y va a ir enriqueciendo la noción del fracaso, de que a mí no me quiere nadie o cualquiera de estas ideas, ¿no? Y así indefectiblemente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una pila de libros de psicología, de psicoterapia que no leo y que cada vez que los veo digo, pucha, ya tengo que leerlos, me faltan 5 tomos y ya voy a poder. O sea, ¿vale la pena yo mantener eso? Estos entes van a influir de la manera que yo quiero para mis historias alternativas o va a influir en mi noción, en mi historia única, subyugadora, por ejemplo, de la procrastinación o de que yo soy un tipo que nunca hace las cosas a tiempo? Entonces, las cosas también, como los peluches, con el ejemplo de los autores del Club de Vida y de la remembranza, y de la remembresía, perdón, no son carentes de influencia en nosotros, ¿sí? Las cosas como entes del yo, entonces así como les digo, ¿no? Con estas cosas que yo veo y que yo les doy un significado, va a generar justamente que saturen mi yo, va a generar este estrés, este cansancio, esta fatiga emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la importancia, ¿no? Muy posiblemente conozcan a esta autora Kondo, a Marie Kondo. Ella lo que hace es que pone toda la pila de objetos de la gente que es acumuladora y les pide que la cojan y que la abracen y que sientan que es lo que les genera esa cosa que han abrazado, ¿no? Yo creo que ella, sin darse cuenta, está haciendo un poco del club de vida, con la diferencia que nosotros somos psicólogos y psicoterapeutas sociales, al menos en mi caso. Y no nos ponemos a pensar cómo esta cosa también puede estar influyendo de manera, aunque me genere algo lindo, no muy positivo en mi vida, porque quizá puede significar como un ente algo que no me haga bien. Entonces, una de las prácticas, si mezclamos el club de la vida de la narrativa y el minimalismo de las cosas, va a ser la facilidad para incluir en nuestro club de vida, en nuestra identidad, en nuestro yo, aquellos elementos, cosas que sí faciliten, como les explicaba más de una vez hace un momento, acerca de que vayan aumentando y que vayan enriqueciendo nuestra historia favorita de vida, ¿no? Algunas ideas finales. El foco de atención se pone en múltiples entes. Acá he puesto antes por algún motivo, pero es en múltiples entes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tengo un montón de cosas, por ejemplo, tengo en mi cuarto, como les decía antes, soy psicólogo, tengo un montón de libros, o estoy en mi escritorio y tengo un montón de cosas. Al momento de verlas y los 2 segundos de emoción que me generen o de significado que me generen, ya está influyendo en mí, ya está influyendo en mi historia. El fast fashion, como les expliqué hace un momento, es este tipo de compra compulsiva, por ejemplo, de que sale la última moda, que es, que sé yo, que uses casaca de una determinada forma o que te vistas de una determinada forma y corres y te compras eso, ¿no? Entonces, esto es el fast fashion. La otra idea que les iba yo a explicar es que nos colonizamos también, como explicaba Gergen a través de Yo Saturado, a través de las cosas, ¿no? Si tengo cosas que significan fracaso, si tengo cosas que para mí significan fracaso, si tengo cosas que para mí significan éxito, si tengo cosas que para mí significan felicidad o familia, eso va a contribuir con que se vayan a ir aumentando y más enriqueciendo todas estas tipos de emociones de vida, ¿no? Como les explicaba antes, la fatiga de decisiones es que
el minimalismo va a contribuir con eso porque como vas a tener ya menos cosas, va a ser más sencillo que escojas. Si tienes que leer un solo libro y tienes un solo libro en el estante, va a ser más sencillo que te cojas ese libro. Si tienes un par de aplicaciones en el celular, va a ser más sencillo que escojas una de ellas. Entonces hay gente, por ejemplo, que escoge sin darse cuenta, escoge entre Facebook, Instagram, WhatsApp para empezar a interactuar. Si tienes una sola, quizás sea aún mejor, ¿no? Esto va a facilitar un poco más de estabilidad a nivel emocional, va a facilitar que nos centremos en aquellas cosas que para nosotros son importantes, que saquemos las costumbres también que nos hacen daño, como por ejemplo la procrastinación, y nos performará según nuestro club de vida, ahora incluyendo cosas que para nosotros sí sean importantes. Algo que me gustaría acá, que quizá no lo he colocado, es esta idea de que a partir del minimalismo, algo, bueno, yo lo practico hace ya 2 años, y a través de compartir con personas que también lo hacen, he podido ver como muchas personas que mantenían, por ejemplo, ansiedad o tenían algún tipo de, hasta de lo que se entiende como depresión o lo que se entiende como ansiedad, han podido como independizarse un poco de estas emociones. Muy posiblemente la explicación sea para ello. ¿Qué? Un favor, ¿pueden apagar su micrófono? Al toque nomás, ya estoy a punto de acabar. Ya, entonces sí, les explicaba, ¿no? Que algo que se ha visto en esta gente es que estos síntomas han menguado y que se sienten más a gustos con su vida. El vacío para el japonés, para la gente de esa zona, no es la carencia de cosas, no significa carencia de cosas, no significa un espacio lleno de posibilidades. ¿Sí? Con esto voy a acabar. Les doy las gracias, ese es mi número de WhatsApp. Cualquier duda, comentario, estoy ahí para ustedes. Genial, muchísimas gracias, Diego, por la ponencia del día de hoy. Creo que todos hemos salido altamente sorprendidos con toda la información nueva, y esa es la idea que se promueve en este reto, el poder actualizarnos, el poder encontrar nueva información que nos permita pues esta toma de decisiones, ¿no? De nuevas elecciones. Y bueno, como en cada reto se realizan un resumen de las 5 ideas principales que voy a compartir ahorita. Yo he ido tomando notas sobre la ponencia de Diego. Voy a leerlas. Les recuerdo que estas 5 ideas igual van a ser compartidas en el Facebook de Educación Psicológica. Bueno, en primer lugar, estos 5 aprendizajes útiles de valor comienzan porque el minimalismo es la noción de mantener lo que se necesita para subsistir, tal vez prescindiendo de algunos objetos que en determinada situación no nos sean tan necesarios. Hay que considerar que en la actualidad se encuentra una mayor saturación del yo a partir de la hiperconexión, y que las TICs, las tecnologías de la información, entre otras, pues pueden generar esta saturación mencionada. El construccionismo social, cabe resaltar que es la creación de significado a través de actividades colaborativas, o sea que también podemos construir nuevos significados en nuestra vida. También es importante ver lo implícito tras lo explícito, ya precisamente para tal vez las personas que trabajen dentro del área de la terapia. Y finalmente hay que prestar mucha atención a las historias alternativas de los consultantes o de las personas que asistan a terapia o una sesión, para tener un panorama mucho más amplio y poder otorgarle nuevos significados, ¿no? Creo que la ponencia nos ha dejado muchos aprendizajes nuevos. Voy a dejar de compartir pantalla, o si gustan pueden tomarle una fotita. Y bueno, terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos los presentes. Por acá también te dejan unos mensajes por Facebook agradeciéndote por la exposición, y es muy interesante, de gran aporte. A ustedes también por la oportunidad, y a Escuela Psicológica por dar alternativas para que los psicólogos y psicólogas y los estudiantes puedan entrar y acceder a este tipo de contextos. Considero a Escuela Psicología junto a otras escuelas de nuestra ciudad como un gran aporte a la comunidad, y los animo a escuchar sus charlas y conferencias, todas en general. A ustedes, mil gracias por todo. Gracias a ti, Diego. Gracias a todos. Estamos viéndonos el día de mañana. Adiós. Hasta luego. Gracias.